Muy bien, bueno, pues vamos a hablar hoy un poquito sobre la adaptación de los lentes rígidos gas permeable en diseño multicurvo. Estos lentes pues son lentes de contacto que por su cara posterior van a estar conformados por una zona óptica y adyacente a esta misma con varias bandas que van a tener diferentes radios de curvatura que cada uno se va a ir aplanando de manera progresiva hacia la periferia, así como lo podemos ver en el esquemita de la izquierda. Dentro de los mismos lentes multicurvos podemos encontrar diferente nomenclatura o diferentes nombres según cómo esté conformado cada lente de contacto. Un lente bicurvo va a ser el lente que tiene una curva base y una CPP. Esto podría ser cualquier lente esférico que normalmente nosotros adaptamos a nuestra consulta, es un lente bicurvo por estas características. Un lente tricurvo va a ser cuando conste de una curva base, una curva secundaria y el CPP del lente de contacto. Un lente tetracurvo, cuando tenga su curva base, una curva secundaria, una curva terciaria y el CPP. Y pentacurvo, con la curva base, una curva secundaria, una curva terciaria, una cuarta curva y el CPP. Las medidas de estas curvaturas van a tener una relación directa con la profundidad sagital para una cuerda determinada y pues se van a ir aplanando de manera progresiva como lo vimos de acuerdo a la excentricidad de cada superficie corneal que vayamos a adaptar. Entre mayor sea la ectasia o mayor sea esa excentricidad, más curvas periféricas vamos a necesitar para poder adaptar de manera adecuada un lente multicurvo. ¿Cuándo van a estar indicados estos diseños de lentes? Pues realmente para cualquier ectasia corneal, ya sea primaria o secundaria. Aquí pues ya tenemos muchas ventajas para el diagnóstico de queratocono para las ectasias corneales por medio del topógrafo corneal o por medio de los estudios de OCT que podemos pues cada vez con mayor facilidad tener a la mano con nuestros pacientes. Y los vamos a poder adaptar porque podemos conseguir diseños que nos hagan conseguir una adaptación más precisa a cada tipo de superficie. Y en muchos de estos casos de ectasia, pues tenemos una irregularidad corneal bastante importante que hacen necesaria la adaptación de un lente de contacto para poder conseguir una buena agudeza visual, porque vamos a conseguir de manera artificial una superficie refractiva que va a ser ideal para poder conseguir esta calidad visual. También con los avances que hay tanto en la fabricación como en materiales y sobre todo en los diseños de los lentes de contacto, pues tenemos mayor variedad para poder elegir lo que sea preciso o específico para cada una de estas superficies ectásicas que vamos a tener. Aquí pues vamos a ver un poquito sobre la clasificación del queratocono, pero más que nada, no tanto basándonos a los hallazgos clínicos como generalmente lo hacemos, sino a las curvaturas y sobre todo a la ubicación que van a tener estas ectasias, porque de aquí vamos a depender completamente para el diseño de nuestro lente multicurvo, en dónde esté ubicado y las características de esa ectasia, si es tipo pezón, si está central o si es oval, y por la ubicación que puede tener, si es inferior temporal o es inferior nasal, o también si es un queratoglobo o si es una ectasia que está generalizada sobre toda nuestra superficie corneal. Aquí tenemos este cuadrito donde vemos más o menos la clasificación en cuanto a estas características de las ectasias. Podemos considerarla como una etapa incipiente cuando tengamos curvaturas menores a 50 dioptrías o que corresponderían a un radio de 6.75 milímetros, una ectasia avanzada de 50 a 56 dioptrías que correspondería en milímetros a 6.75 hasta 0.3, o un estado severo que serían ya queratometrías mayores a 56 dioptrías o que corresponderían a un radio de curvatura de 6,03 milímetros.
Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es la técnica de adaptación de este diseño de lente. Principalmente lo vamos a hacer en 3 pasos. El primero va a ser calcular nuestro lente de contacto. Es importante y casi imprescindible tener una caja de prueba de lentes multicurvos si no queremos hacer tanto gasto, tanto en dinero de lentes invertidos, sobre todo en tiempo con nuestro paciente y en nuestras consultas. El número 2 pues va a ser la interpretación de nuestro fluorograma y el número 3 la sobrerefracción sobre estos mismos lentes. Son en grandes rasgos los 3 pasos para nuestra adaptación. El cálculo del lente. El primer parámetro que debemos de tener definido va a ser nuestra curva base de esa zona óptica que queremos que tenga nuestro lente. Principalmente nos vamos a estar basando en nuestra queratometría o idealmente si tenemos el acceso a una topografía corneal de este estudio y vamos a seleccionar de nuestra caja de prueba la curva base que más se aproxime a la queratometría más plana que tengamos. Por ejemplo, si tenemos una queratometría de 46.75 a 0 grados por 50.5 a 180 grados, vamos a elegir la queratometría más plana, que en este caso es 46.75, y vamos a hacer la conversión como lo hacemos en nuestros lentes esféricos de diseño tradicional, del factor 337.5 entre el poder de esa queratometría más plana, que nos va a dar un radio de 7.21 milímetros, que es lo que vamos a tomar como curva base para la zona óptica de nuestro lente de prueba. Aquí vamos a tener bien presente que son lentes de prueba, tal vez no sea el lente definitivo que vayamos a utilizar en nuestro paciente, pero con algo tenemos que empezar. Ya que tenemos ese parámetro de nuestra curva base, vamos a ver qué poder va a tener ese lente de contacto de prueba en este caso específico. Nos podemos basar directamente en la RX que tenemos, o va a haber casos donde la ectasia corneal va a ser tan grande que no vamos a tener ni siquiera un dato de una RX aérea aproximada, y en estos casos vamos a poder basarnos en la queratometría más curva con la que dispongamos de nuestro paciente. Aquí, por ejemplo, si usamos los mismos valores del ejemplo anterior, vamos a tener en cuenta la curvatura más curva, la queratometría más curva, que va a ser en este caso el 50.5. Aquí un factor bien importante que debemos de tener en cuenta para sacar este poder inicial. Vamos a pensar en el poder corneal promedio, que es de 45 dioptrías. Entonces vamos a poder calcular ese poder de nuestro lente de prueba restando la queratometría más curva, que en este caso sería el 50.5, menos ese factor o ese poder corneal promedio que es de 45 dioptrías, y aquí nos daría un resultado de 5.5. Entonces vamos a seleccionar de nuestra caja de prueba ese poder o lo que más se acerque a ese poder para nuestro lente de contacto. El diámetro. Aquí son 2 diámetros que tenemos que tener claro, que tenemos que especificar en los parámetros de nuestro lente de contacto. Uno va a ser el diámetro total del lente que nosotros necesitamos y otro el diámetro de nuestra zona óptica. Ese diámetro de nuestra zona óptica generalmente la gran mayoría al inicio que hacemos nuestras adaptaciones desconocemos la importancia que tiene ese diámetro y es muy importante que vaya específico en nuestra orden. Ahorita vamos a ver más a detalle ese parámetro de nuestro lente. La curva base, pues vamos a estar aquí tomando en cuenta, déjenme ver si está en la siguiente diapositiva la imagen. Sí. Esta imagen, aquí la recorté para poder alcanzar a ver los números que trae nuestro estudio topográfico, en este caso ORSCAN de elevación. Y aquí podemos ver de nuestro lado, en la columna de nuestro lado derecho inferior, la queratometría simulada. Ahí viene el máximo, que es de 47.8, y el mínimo de 43.1 dioptría, con sus respectivos grados. Y podemos aquí ver el esquema de esa elevación en la superficie. Teniendo en cuenta esos datos, aquí los vemos anotados en ojo derecho, 43.10, lo mismo que vimos ahorita.
Vamos a hacer nuestra curva base, como lo comentamos. Aquí ya es un ejemplo directamente de una topografía corneal. Elegimos la queratometría más plana, que en este caso es de 43.10, y vamos a hacer la división de 337.5 entre esa queratometría, y nos va a dar un valor de 7.83 milímetros, que va a ser la curva base para nuestra zona óptica. Y en este mismo caso vamos a analizar el poder. Vamos a suponer que en este caso no tenemos una RX en donde nos podamos basar para saber qué poder elegimos para ese primer lente de prueba. Y nos vamos a basar entonces, como habíamos comentado, en la queratometría más curva, que en este caso, como podemos ver, es de 47.8. Y vamos a hacer la resta, 47.8 dioptrías menos, como habíamos comentado, el poder corneal promedio, que es de 45, nos va a dar un valor de 2.80. Así que podemos elegir desde un lente de 2.50 hasta 3.25 en nuestra caja de prueba para poder iniciar con ese lente. El diámetro total de la lente. Aquí para poder determinar qué diámetro vamos a elegir para ese lente, tenemos que tomar en cuenta la ubicación, la forma y la extensión que tenga cada una de estas hectáreas para poder predecir qué va a pasar al poner ese lente de contacto sobre esa superficie. El lente se va a comportar completamente diferente si el cono está inferior y nasal a si el cono está central. Igualmente se va a comportar muy distinto si es un área pequeñita, no sé, de 5 milímetros, o si es una ectasia de un diámetro mucho mayor, por ejemplo en un queratoglobo. Se va a portar completamente distinto. Vamos a ver aquí ciertos tips que nos pueden ayudar para elegir el diámetro de nuestros lentes de contacto. Vamos a elegir diámetros pequeños aquí refiriéndonos a diámetros de 9.3 o menores, cuando nuestra ectasia tenga de tipo pezón o sea central, así como en conos ovalados, ovales que sean incipientes. En conos avanzados, si nos imaginamos el queratocono, aunque sea un cono avanzado, realmente el área que abarca esa ectasia va a ser menor y vamos a necesitar un diámetro de la zona óptica posterior menor para poder proporcionar un mejor centrado y que se evite la formación de burbujas de aire alrededor de ese cono. Si elegimos un diámetro grande, aquí grandes hablando de mayores de 10 milímetros, estos generalmente los vamos a elegir en casos de ectasias post-LASIK, en donde la ectasia generalmente pues se va a desarrollar en el área donde estuvo la ablación de la cirugía, por lo menos van a ser 5 milímetros, o también en casos de queratoglobo, que es un área extensa de ectasia, o en algunos casos de degeneración marginal pelúcida, que también son áreas grandes en donde podemos encontrar esa ectasia. Al ser un área grande necesitamos un diámetro de la zona óptica posterior amplio y por lo tanto pues un lente también más grande para poder tener un mejor ajuste con esa superficie corneal. Ahorita lo analizamos. Vamos a poder utilizar, repito esa diapositiva. Aquí vamos a utilizar también diámetros medianos aquí hablando de 9.4 más o menos a 9.9 milímetros de diámetro total del lente. Aquí estamos hablando de diámetros totales del lente, en los conos que sean ovalados, que estén en desarrollo. Estos diámetros nos van a permitir que el lente se centre mejor, que evitemos un levantamiento de borde y evitar la formación de burbujas en todas esas áreas que queden libres o en donde se vaya a llenar de lágrima en el espacio entre el lente y la superficie corneal. Idealmente debemos de calcular nuestros diámetros basados en nuestra topografía, porque podemos, por ejemplo, aquí saber exactamente cuánto mide nuestra ectasia
aquí por ejemplo. ¿Sí? Tenemos como referencia los círculos de la topografía. Sabemos que este círculo central es de aproximadamente de 3 milímetros y va aumentando de 2 en 2 hacia la periferia. Entonces aquí podemos tener como referencia eso y saber que es una ectasia pequeña. Imaginarnos y saber que en cuanto pongamos nosotros nuestro lente sobre esa superficie, el lente se va a desplazar hacia ese lugar. Entonces, si tenemos una ectasia pequeña, como es este caso, que es alrededor de 3 milímetros, podemos utilizar un diámetro de zona óptica posterior pequeño para que no quede demasiado amplio el espacio vacío entre la ectasia y el resto de esa curvatura. Ya que elegimos la curvatura de prueba y el poder que va a llevar ese lente de contacto y el diámetro más o menos de lo que tengamos cercano en nuestra caja, vamos a observar el fluorograma, vamos a colocar nuestro lente, instalamos nuestra fluoresceína. Idealmente debemos de buscar, como en los conos normales, cuando no es una ectasia post-LASIK, buscar la técnica de 3 puntos de apoyo. Lo ideal es que veamos el diagrama como lo estamos viendo aquí en la parte inferior. Vamos a buscar lograr un toque central muy ligero en el vértice del cono. Aquí es bien importante que sea menor de 3 milímetros. Si ya es más grande es un toque bastante amplio. Y también debemos de buscar otros 2 puntos de apoyo en las orillas del lente. Generalmente van a quedar de manera horizontal, que es en donde se va a apoyar el lente de contacto en la parte más periférica de esa ectasia corneal. Entonces vamos a buscar una imagen en herradura o tal vez alcance a cerrar completamente ese apoyo en toda la periferia, aunque es mejor que quede un poquito libre en la parte de abajo. Vemos ese diagrama, tenemos que observar qué pasa con el intercambio lagrimal con el parpadeo del paciente. Si tenemos un adecuado intercambio lagrimal, podemos asegurar que la salud de esa córnea la podemos conservar a largo plazo, que la agudeza visual va a ser mucho mejor. Y es importante, como les comentaba al inicio, la ubicación del toque. El diagrama que estamos viendo es un diagrama ideal, es un cono central, pero si el cono está central e inferior, el diagrama pues difiere mucho de esto que estamos viendo. Pero debemos de buscar este diagrama, este toque central y los 2 puntos de apoyo de manera periférica. Cuando ponemos nuestro lente de contacto pueden pasar 3 cosas. La primera, que el lente nos quede muy cerrado, que el lente nos quede muy apretado. Si nos queda muy apretado, vamos a encontrar burbujas centrales. Esto es importante y ténganlo muy en cuenta porque las burbujas pueden aparecer en cualquiera de las curvaturas y lo debemos de resolver de diferente manera. Entonces, si un lente está apretado de la curva central, ahí es donde se van a formar esas burbujas. Va a haber ausencia total de toque central, como lo vemos en el diagrama de su izquierda, o en el diagrama de la derecha, que ni siquiera se alcanza a llenar de lágrima ese espacio, la ságita es muy alta y queda vacío de lágrima. Eso nos está indicando que el lente está demasiado cerrado. Tenemos que bajar esa ságita para poder buscar ese toque mínimo que queremos con el ápice corneal. El movimiento en un lente apretado pues va a ser un movimiento muy disminuido. Y al tener ese lente de contacto cerrado, si vemos, imaginamos lo que está pasando ópticamente con el diagrama de su izquierda, vamos a encontrar al hacer nuestra sobrerefracción una sobrerefracción muy negativa, ya que todo ese cúmulo de lágrima nos está formando de manera artificial un lente muy positivo que hay que compensar con esa sobrerefracción negativa. Es que el lente quede demasiado plano o demasiado abierto. El movimiento va a ser exagerado porque no tiene un sostén ese lente de contacto. El párpado lo desplaza generalmente de manera lateral o está sin pies ni cabeza ese movimiento. Vamos a encontrar un gran toque central como vemos en estos ejemplos de sus diagramas. Y
vamos a imaginarnos lo que está pasando con el diagrama del lado derecho inferior, el de la mera esquina. Cuando ponemos un lente de esta manera, hay demasiado espacio alrededor de nuestro ápice corneal. Si se ven, está lleno de fluoresceína, para nada se ve que haya algo de toque en ningún lado. Y esto hace que cuando el párpado presiona sobre el lente y sobre la córnea, haga que esa presión haga que toda la parte de abajo del lente se levante. Generalmente podemos encontrar y se ve fácilmente el levantamiento del borde a cada parpadeo. Y ese levantamiento de borde va a hacer que a cada parpadeo puedan estar entrando burbujas de aire a nuestro lente de contacto. Y aquí esto es importante porque las burbujas de aire ya van a estar en una ubicación muy distinta que si la zona central es inadecuada. Estas burbujas en la zona periférica nos van a estar hablando de que esa periferia es la que es inadecuada, independientemente de lo que estemos viendo en el centro. ¿Sí? Y contrariamente al lente que está cerrado, vamos a encontrar una sobrerefracción positiva porque precisamente con todo ese lente lagrimal estamos formando un lente lagrimal negativo que estamos compensando por completo con esa sobrerefracción positiva. Entre más plano esté, de nuestra base, que es nuestra RX inicial que tenemos. Esto ya lo pasamos. Estos son la tercera cosa que puede pasar cuando ponemos nuestro lente de contacto. Estos son diagramas que son adecuados. No siempre se va a ver como el diagrama de la izquierda, que es ideal, pero debemos de buscar esos toques sutiles tanto en el centro, el del medio por ejemplo es un cono inicial. El toque se alcanza a ver de manera mínima en esta área. Recuerden que tiene que ser menor de 3 milímetros y sobre todo ya colocando el lente, ver qué está pasando con el intercambio lagrimal. Eso es primordial también con lo que pasa con el lente de contacto. Acá en el lado derecho podemos ver, déjenme cambiar de color. Podemos ver también aquí el toque, pero se ve fluoresceína y eso nos habla de que si se ve un área negra como en el lado izquierdo, es un toque que está mucho más pegado a la córnea que si vemos el toque del lado derecho, es distinto, hay mayor intercambio lagrimal y un espacio más amplio en la ságita de ese lente respecto a la superficie corneal en el lado derecho que en el lado izquierdo. Por eso es importante observar el intercambio lagrimal, porque no siempre se va a ver de la misma manera este toque y es importante saberlo interpretar. Ya que vimos más o menos el diagrama, aunque tal vez no lo sepamos interpretar del todo, qué pasa en cada área de esa superficie corneal, pues debemos de hacer nuestras anotaciones, cómo se mueve, en dónde queda, qué pasa con ese lente de contacto. Y después vamos a hacer ya nuestra sobrerefracción. Vamos a tomar nuestra agudeza visual. La sobrerefracción también la podemos hacer antes de observar el diagrama para que si al poner la fluoresceína estimulamos el lagrimeo reflejo, pues no se ve alterado con esto. Entonces podemos hacer la sobrerefracción y después observar el diagrama. Vamos a tomar nuestra agudeza visual, vamos a hacer nuestra sobrerefracción subjetiva. Vamos a comenzar poniendo en el foróptor las dioptrías que sean necesarias para igualar nuestra RX inicial. Estamos hablando de una RX aérea, de unos anteojos. Vamos a sumar algebraicamente el poder del lente de prueba que nosotros tengamos y la sobrerefracción que estamos obteniendo para poder pedir nuestro lente al laboratorio. Por decir, si el lente de contacto de nuestra caja de prueba tenía un -2 y tenemos nuestra sobrerefracción de un -1, pues el lente que vayamos a pedir debe de tener un poder de -3. Aquí es muy importante cuando hagamos una sobrerefracción tener en cuenta la distancia al vértice. Si tenemos sobrerefracciones mayores a 4 dioptrías, debemos de calcular la distancia al vértice únicamente de la sobrerefracción y antes de sumarla al poder del lente de prueba que tenemos.
que ahí podemos caer en el error de sumarlas y después hacer el cálculo de la distancia al vértice, y no. El poder que tiene ese lente de contacto ya está sobre la córnea, ya no tenemos por qué hacer una distancia al vértice sobre ese poder, únicamente de nuestra sobrerefracción, y ya que lo hayamos calculado, entonces sumarlo al poder de nuestro lente de prueba para poderlo pedir. Si sumando estos dos números, el del lente de prueba y nuestra sobrerefracción, si es un poder positivo respecto a la Rx inicial que tenemos, vamos a estar pensando en que ese lente nos quedó plano. Antes de ver el diagrama ya podemos estarlo suponiendo. Precisamente porque quedó plano, estamos formando un lente lagrimal negativo que estamos compensando con ese poder positivo de nuestra sobrerefracción. Y lo contrario pasa cuando estamos adaptando un lente muy cerrado. Vamos a encontrar que la suma de esos dos factores va a ser negativa respecto a la Rx inicial que tenemos, porque el lente que está muy cerrado está formando ese lente lagrimal positivo y por eso nos sale esa sobrerefracción más negativa de lo que tenemos de nuestra Rx inicial. Tenemos que observar cuando vemos nuestro diagrama, como les comentaba, la posición y el movimiento del lente de contacto. Muchas veces la posición no es la ideal, sobre todo si la ectasia es muy pronunciada y está muy inferior, es difícil que encontremos un diagrama bonito como de libro para poderlo adaptar. Pero es bien importante que veamos que no tengamos un toque en el limbo, que el movimiento sea idealmente de arriba hacia abajo y que no pase de 1 milímetro. Y lo ideal que la posición del lente sea superior, que no llegue a tocar el limbo. Para poder observar el movimiento y la posición debemos de hacerlo pidiéndole al paciente que mantenga su posición primaria de la mirada y no debemos de tocar sus párpados, debemos de ver qué pasa así para no provocar el lagrimeo reflejo del que comentábamos hace un momento, y pedirle al paciente que parpadee lento y que parpadee completo, porque muchas veces cuando el paciente no ha sido usuario, parpadean de manera incompleta para no sentir el lente o empiezan a tener una posición de cabeza inadecuada que nos puede estar dando una imagen que no es real a lo que es. Muy bien, vamos a ver exactamente cómo vamos a ir pidiendo nuestro lente de contacto, cómo vamos a ir anotando cada uno de los parámetros que debe de llevar. Ya vimos más o menos cómo vamos a calcular nuestra zona óptica posterior, ya vimos cómo la vamos a especificar. Basándonos en nuestra técnica de 3 puntos, vamos a hacer los cambios o los ajustes necesarios. Ahorita vamos a ver algunos diagramas de ejemplo. Y vamos a especificar su diámetro. Como les comentaba, mayor diámetro que tenga esa ectasia, vamos a necesitar un diámetro mayor de la zona óptica posterior y por consecuencia un diámetro mayor total de nuestro lente de contacto. La manera en que lo debemos de solicitar, aquí está un ejemplo, es nuestra curva base de 700, esto es basándonos como habíamos visto en la topografía corneal o en nuestra queratometría que tengamos. Y aquí lo que les comentaba, bien importante que especifiquemos al ordenarlo la zona óptica específica que va a llevar esa curva base que estamos solicitando. No es lo mismo y no se va a aportar igual el lente de contacto si es una curva base de 700 con una zona óptica de 6,5, así es una curva base de 700 con una zona óptica de 7,0 o de 7,2. Por eso es importante que lo especifiquemos. Si escogemos una zona óptica posterior demasiado grande refiriéndonos al área que abarca esa ectasia en referencia al área de ese diámetro de la zona óptica posterior, la ságita de ese lente de contacto va a ser mayor que el cono o que la ectasia que tengamos y el espacio libre que quede alrededor de toda esa ectasia se va a llenar de burbujas. Si es demasiado grande ese espacio, va a ser inadecuado. Ahora, vamos a imaginarnos un cono demasiado pronunciado, no sé, de 60 dioptrías.
obviamente va a tener un poder bastante negativo. Y si elegimos una zona óptica posterior que sea demasiado grande referente a esa área, lo que va a pasar es que cuando el párpado ejerza presión sobre el lente y sobre la córnea, el lente se va a flexionar, el lente se va a distorsionar y la visión va a ser fluctuante en nuestro paciente. Aunque tal vez la curva base sea adecuada, pero no el diámetro de la zona óptica posterior, y esto puede llegar a pasar. Puede pasar lo contrario, que si elegimos un diámetro de una zona óptica posterior demasiado pequeño, la sagita del lente de contacto va a ser más pequeño que la sagita de esa ectasia, no vamos a tener el apoyo necesario, no la va a abarcar por completo, el lente va a estar inestable, va a estar descentrado, porque no va a tener un sostén en esa ectasia, alrededor de esa ectasia. Lo que comentábamos del apoyo periférico a ese cono no va a existir. Y el paciente puede estar viendo destellos, esto puede ser por el blending, el intercambio que hay de una curva a la otra. Al tener tanto movimiento o descentrarse ese lente de contacto, el paciente alcanza a ver esos cambios en la curvatura y le puede estar provocando destellos, o incluso si se descentra demasiado puede hasta ver los bordes de nuestro lente, va a provocar destellos, y esto pues nos va a estar influyendo directamente en nuestra agudeza visual. Entonces, he aquí la importancia del diámetro de la zona óptica posterior, que aunque sea la curva base adecuada, si no elegimos un diámetro de una zona óptica posterior adecuado, el lente no nos va a funcionar. Entonces, debemos de elegir el diámetro de la zona óptica posterior casi en línea o que abarque por completo y justamente el área que abarque esa ectasia posterior, esa ectasia con nuestro lente. Las curvas periféricas. ¿Cómo vamos a saber qué curvas vamos a ponerle alrededor esa curva base que ya sabemos cómo calcularla? A veces un lente esférico nos puede ayudar cuando la ectasia no es muy pronunciada o en los conos que son incipientes. Ahorita vamos a ver unos diagramas de esos lentes esféricos. Podemos ir desde ese lente esférico, donde no nos metemos en mayor complicación, o podemos utilizar lentes multicurvos que tengan hasta 4 curvas periféricas, obviamente todas mucho más planas que la curva base. Entre más ectásico sea nuestra superficie, más curvaturas periféricas vamos a necesitar. El centro del lente y la periferia se pueden alterar independientemente. Vamos a hacer ahorita algunos cálculos en base a un diagrama para que nos quede claro cómo se hacen los cambios en los parámetros en estos diseños. Las ectasias avanzadas con valores de excentricidad más altos van a requerir periferias más planas. Esto quiere decir que si tenemos, por ejemplo, un queratocono de 63 dioptrías, vamos a necesitar llegar a la periferia, no sé, aproximadamente nos vamos a ir, por ejemplo, de un rango, no sé, de un 5-20 en una curva base, tenemos que llegar hasta una periferia, aplanarla aproximadamente hasta un 8-0 a veces. Entonces todo ese rango debemos de irlo dosificando en esas curvas periféricas para que sean cambios progresivos y que no sea el cambio tan brusco entre una curvatura y la otra. Por ejemplo, podemos tener una superficie que se le ajuste idealmente una curvatura de 7,0 y en la periferia una curvatura de 7,40 con una zona óptica de 6,8, de un diámetro de 9,8 y una RX de -3. Si tuviéramos una ectasia más avanzada, los parámetros quedarían más o menos así, un 6,50 con un 7,10, un 7,70, si vemos aquí son pasos alrededor de 60 de 0.6 en las décimas de nuestros radios de curvatura, con la misma zona óptica, un diámetro de 9,8 y de -3. Aquí quiero que vean solamente la manera en que escribimos o que vamos dosificando esos rangos, entre una curvatura desde la zona óptica hasta la periferia. Bueno, aquí es hablando de esto. Este es el procedimiento que debemos de llevar para poder determinar si necesitamos realmente o no
un lente multicurvo. Debemos empezar siempre con las pruebas desde lo más sencillo. Si es que no tenemos una caja de lentes multicurvos, podemos probar un lente de contacto esférico. Hay conos en donde podemos adaptar un lente de contacto esférico sin mayor problema y quedan excelentes. Si no queda un lente esférico, podemos tomar como opción, les comentaba, el lente asférico. Este diagrama que vemos aquí a su lado derecho es la misma córnea con la misma zona óptica, pero con un diseño esférico. Como ven, en la parte de arriba tenemos toque periférico en toda esta área. Que si hacemos un lente asférico, ya que nos va a dejar aquí más libre y sin tanto toque esta misma zona. Esto nos va a ayudar a que el lente tenga un mejor intercambio lagrimal, un mejor centrado, es más cómodo también para el paciente y tal vez sea suficiente con ese diseño. En caso de que no lo sea, podemos entonces determinar que necesitamos un lente tricurvo, tetracurvo o pentacurvo, aquí dependiendo del grado ectásico que tengamos. Y si no es suficiente, pues ya pensar en algún diseño de lente escleral. Pero ahí es exactamente la etapa en que podemos pensar en que un lente multicurvo puede sernos útil en nuestros casos de ectasias. Ahora vamos a hacer un cálculo basados en una topografía corneal, porque tal vez si no tenemos algo que ver, pues solamente el diagrama y no tenemos ahí mucha experiencia en interpretar qué tanto aplanamos o cerramos, vamos a hacerlo directamente de una topografía corneal. Aquí nos vamos a basar en el mapa queratométrico de esa topografía, como podemos ver está en la parte superior, y tenemos la queratometría aquí simulada de 51.3 con 57. Aquí corté los datos, pero vienen exactamente igual que en el caso anterior, en la columna intermedia. La queratometría más plana aquí es de 51.3. Hacemos la misma conversión y ya el mismo cálculo y ya tenemos nuestra zona óptica. Eso fue lo primerito que vimos, 37.5 entre la queratometría más plana. Tenemos ya nuestra zona óptica, nuestra curvatura de esa zona que va a ser de 6.57. Ahora ya tenemos esa zona, vamos a pensar ahora en el área que va a estar alrededor de esa curva base. ¿Sí? Nos vamos a fijar aquí en nuestro mapa queratométrico. Y vamos a imaginarnos, por ejemplo, esa zona óptica ya quedó en medio. Se va a hacer, al poner el lente de contacto se va a ubicar en donde esté el ectasia. Entonces aquí vamos a suponer, o podemos pensar y predecir, no suponer, que la zona de la segunda curvatura o la curva secundaria va a quedar alrededor de esta área. Ay, disculpen, pero es lo mejor que se puede hacer aquí. Aquí va a apoyar. Entonces, si va a apoyar en esta área, vamos a basarnos más o menos en el valor queratométrico que tiene esta área. Podemos pensar aquí, más o menos en esta zona, que tenemos un área aproximadamente de 45 dioptrías por el color amarillo. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta el área más plana. Acuérdense que ahí es donde se va a apoyar. Si es área, porque aquí si se fijan, tenemos también zonas en color cálido. Esas no las vamos a tomar en cuenta. El lente se va a apoyar en la zona más plana. Entonces vamos a tomar en cuenta este color, este valor que más o menos corresponde a esa curvatura de 45. Y ahí vamos a calcular nuestra siguiente curva, que va a ser la que esté, la curva secundaria, la que va a estar adyacente a nuestra curvatura central, que ya tenemos, que es de 6,57. Entonces vamos a hacer el mismo cálculo con el factor de 337.5 entre ese valor queratométrico de 45 y nos va a dar un valor de 7.50. Ahora, tenemos ya lo que va a abarcar en donde va a apoyar esa zona. Podemos entonces ir anotando nuestro lente. Está acá en la parte de abajo, ya tenemos nuestra zona central, que es esta, de 6,57, nuestra curva base. Y ya encontramos qué curvatura vamos a necesitar en donde va a apoyar el lente de manera periférica, que es 7,50. Y aquí lo tenemos.
Aquí pusimos otro valor intermedio. Déjenme les digo por qué. Los cambios que debe de haber, o los saltos que debe de haber en aplanamiento en los lentes multicurvos de una curvatura a otra, deben de ser por lo menos de 0.2 para que valga la pena ese cambio. Y debe de ser máximo de 0.9 entre cada una. No puede ser mayor de 0.9, pueden llegar a ser mayores, mas no es lo ideal. Hay casos en que así tiene que ser porque es demasiado el rango que tenemos que abarcar del centro hasta la periferia. Pero esto es lo ideal, lo básico, que sean mínimos de 0.2, máximos de 0.9 entre las curvaturas. Si se fijan aquí, pues es una diferencia grande de 0.93. Estos puntos 93, lo ideal es de que vayan repartidos 657, 750. Si el cambio sería una curvatura y luego la otra demasiado abierta. Entonces vamos a hacer lo que quede de manera progresiva con 3 curvas y calculamos una intermedia. La intermedia pues la sacamos con una operación sencilla de promedio, sumando la curva que ya tenemos la inicial, que es de 657, y la curva periférica de 7.50, las vamos a sumar las dos, nos da un resultado de 14.07. La dividimos entre 2 para sacar un promedio, esa es una operación sencillita, y la ponemos en medio, que es de 7.03. Esto nos va a hacer que tengamos un valor igual hacia arriba en la curva y hacia abajo a la otra curva en nuestro lente de contacto, y que quede con 3 curvaturas distintas nuestro lente de contacto. Entonces va a quedar un 657 con 703, 750, una zona óptica de 6.5. Si vemos aquí nuestra ectasia, déjenme cambiar aquí de color para marcar lo que quiero mostrarles. Todo este espacio de nuestra ectasia va a estar en el centro. Este círculo son 5 milímetros. ¿Sí? Entonces vamos a pedir una zona óptica un poquito más grande de este 5 milímetros, también pensando en el diámetro pupilar. Si dejamos una zona óptica demasiado pequeñita, nuestro paciente va a alcanzar el blending, a ver el blending, lo que comentábamos hace un momento. Entonces elegimos una óptica de 6.5 por esa razón, un diámetro de 9.6 con una RX de menos 12. El menos 12 lo sacamos, como habíamos comentado, de las curvaturas, y tenemos en cuenta que es el 45 el poder refractivo promedio en nuestra córnea, y tenemos la curvatura, la queratometría más curva de 57. Esa diferencia son estas 12 dioptrías que podemos utilizar para nuestro lente de prueba. Si no tenemos ese poder, no hay ningún problema, podemos utilizar cualquier poder y hacer nuestra sobrerefracción. Cuando un lente nos queda descentrado, nos está hablando de que el lente tiene una periferia demasiado plana, y a veces se van a descentrar y a veces son llevados hacia arriba completamente por el párpado superior. Aquí vemos, en este esquema por ejemplo, se ve completamente aquí el levantamiento de borde, no sé si lo alcancen ustedes ahí a distinguir. Se levanta en este pedazo, está separado de la córnea. Y aquí en este diagrama podemos ver lo mismo, que este espacio al separarse de la córnea se va a llenar demasiado de lágrima, y vamos a encontrar, como habíamos comentado, la formación de burbujas, y esto va a ser inadecuado porque el lente tiende a subirse tanto que el lente se recarga sobre el borde palpebral, y eso es muy incómodo para nuestro paciente. Entonces aquí, por ejemplo, debemos de cerrar esa curva periférica. Esto es clave en la adaptación de los lentes multicurvos. Los cambios que se hagan en cada parámetro son completamente independientes unos de otros. Cuando adaptamos un lente de contacto esférico, si cambiamos el diámetro altera, debemos de cambiar nuestra curva base para no alterarla y no provocar un lente cerrado o más plano de lo que estamos viendo únicamente por cambiar el diámetro, por la excentricidad que tenemos en nuestras córneas, y así lo vamos a hacer. Vamos
a tener en cuenta los cambios independientes. Vamos a suponer que este lente que estamos viendo tiene estas características. Vane, baja por favor y guarda silencio, ¿sí, mi amor? Perdón, algunos problemas técnicos. Ok, entonces vamos a suponer que este lente de contacto tiene estas características que vemos aquí, que tiene en su curva central un 700, tenemos una curva secundaria de 740 y una curva periférica de 780. Vamos a suponer que su diámetro es de 9,8 y su poder de -3. Aquí sí vemos el diámetro del toque central. Dijimos que lo ideal es de que no pase de 3 milímetros. Esto es mucho más grande de 3 milímetros y nos está hablando de que esa zona es muy plana. Se está apoyando en un área demasiado grande en ese ápice corneal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si es una zona muy plana, pues la vamos a cerrar. ¿Sí? Aquí la cantidad que vamos a cerrar o abrir, pues nos las va dando poco a poco la experiencia que vamos teniendo en las observaciones de nuestros diagramas. Pero podemos empezar por lo menos aquí, por ejemplo, con 15 puntos. ¿Sí? Vamos a cerrar punto 15, esta zona central. Si cerramos esos 15 puntos, va a corresponder en vez de un 700 a una curva de 685. ¿Sí? E igual que hacemos con nuestros lentes esféricos, vamos a compensar en el poder un 0,75. Por cada 5 décimas que movamos a nuestra curvatura, vamos a estar afectando directamente al poder en un 0,25. Entonces, si movimos 15 puntos, van a corresponder a un 0,75. Como estamos cerrando nuestro lente, estamos formando un lente lagrimal positivo. Y tenemos que compensarlo con poder negativo. Entonces, a este poder que tenemos de -3, vamos a adicionarle un 0,75 negativo. Por eso tenemos acá abajo un 3,75. ¿Sí? Y este lente, el de acá abajo, son los parámetros nuevos que vamos a hacer con los cambios. Tenemos aquí el 6,85 que calculamos ya con el cambio de nuestra curva base, restando esos 15 puntos del 7.00, y acá lo tenemos, es nuestra curva base, 6,85, y ya tenemos el poder. Únicamente cuando hagamos cambios en la zona óptica, es el único cambio que va a afectar directamente al poder del lente. Si movemos las curvas periféricas, no importa cuántos puntos, no se afecta el poder del lente, únicamente nuestra curva base. Ahora, estamos viendo aquí en nuestra periferia que hay demasiado toque. Si se fijan, esta área es demasiado amplia, se cierra completamente hasta acá. Entonces, esto va a hacer que nuestro intercambio lagrimal lo podemos resolver abriendo un poco esa periferia, abriendo aquí, por ejemplo, 15 puntos. Si tenemos un 7.8, le sumamos esos 15 puntos, ese punto 15, nos va a quedar un 7,95. Un 7,95. Entonces, vamos a sumar y a sacar el promedio de la curva secundaria, igual que lo hicimos en la anterior, que va a ser 6,85 más 7,95, nos va a dar un 14.8. Lo dividimos entre 2 y tenemos esta curvatura de 7,40. Aquí tengo yo un error al escribirlo. La curva periférica es esta, es 7,95, no 7,80. Hagan caso omiso de esto. Sí, aquí nos quedaría un 7,95. Y así es como lo debemos de pedir. 6,85, 7,40, 7,95, un diámetro de 9,8. El diámetro lo podemos hacer más grande o más pequeño según cómo lo veamos. Cómo se ubique el lente y que no esté tocando el limbo, sobre todo. Ese es su factor más importante. Y el poder del lente. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un lente con estas características, 650, 720, 790, el diámetro 9,6, poder -8. La curva base, si la vemos, está excelente, el toque es mínimo, pero la periferia no, si se fijan, está para mi gusto un poco cerrado. Yo lo abriría más o menos 10 puntos, muy poquito, realmente no es un lente que esté muy apretado.
Entonces, si lo vamos a abrir 10 puntos y estamos hablando de la curva periférica, este es el que vamos a modificar. 7.9 más 0.1 nos va a dar 800. Como la curva base no la queremos mover, se va a quedar igual. 650, acá está, perdón, 650. No movimos nada en la curva base, entonces el poder no se altera, a menos que tuviéramos una sobrerefracción, pero no por los cambios en la curvatura. Lo dejamos igual, menos 8. Ahora vamos a calcular cómo va a quedar nuestra curva periférica. Vamos a sacar nuevamente el promedio entre la curva central, 650, más el 8.00, que ya va a ser nuestra curva periférica, y sacamos el promedio, que va a ser 7.25, y la ponemos como una curva intermedia. Al hacer este cambio de manera progresiva, si se fijan, se altera también la curva secundaria automáticamente con el cambio que hacemos. Va a quedar un poquito más plana que esto. Y eso nos va a hacer que asiente un poquito más el lente y tenga un mejor intercambio lagrimal. Lo que habíamos comentado hace un rato, los cambios en las curvas periféricas no afectan ni el diámetro ni la RX. Podemos tener problemas ya durante el uso de nuestro lente de contacto que presente a nuestro paciente un teñido apical. Esto quiere decir que nos va a estar hablando de que el lente está demasiado plano. Vamos a encontrar un movimiento excesivo, como lo habíamos comentado, y puede llevar a la aparición de cicatrices. Si no hacemos el cambio en esa curva y pensamos que no pasa nada con el tiempo, podemos estar generando el avance de ese queratocono y la aparición de cicatrices en ese ápice corneal. Entonces lo debemos de resolver disminuyendo esa presión que hace el lente sobre el ápice y sobre el ápice del cono, y eso nos va a ayudar muchísimo en estos casos. No podemos dejarlo así. Diámetro apical, el toque apical, el teñido apical, y aquí lo podemos ver claramente. Como ya con el uso, aquí se empieza a teñir ese espacio en nuestra córnea. Con música mientras, Roberto. Ya se tardó en pasar la diapositiva. No sé si ustedes ya la vean ahí en su pantalla, yo no. Vamos a esperar que aparezca. Dejen volver y ponerla. Okay. Otro problema que podemos ya encontrar durante el uso del lente de contacto va a ser una indentación córnea, como lo vemos aquí en este lente. El lente se clava, se encaja en esta parte de nuestra córnea. Esta parte de que nos va a dar teñido en esta área, pues nos va a estar hablando de que está la periferia muy ajustada, va a tener ese lente muy poco movimiento, y cuando es demasiado esa área que sea muy amplia o que esté el área demasiado cerrada, en muchas ocasiones el lente se adhiere a la córnea, y esto va a hacer que no haya un intercambio lagrimal. A veces es nulo ese intercambio lagrimal entre el lente y la córnea, y en este caso, al no haber capa acuosa en nuestra lágrima en esa área, la capa de mucina de nuestra misma lágrima va a actuar como si fuera un adhesivo, y eso va a hacer que el lente tenga menos movimiento y esté más adherido cada vez conforme más pasa el tiempo. Entonces aquí necesariamente tenemos que abrir esa zona periférica. Burbujas, esto ya lo comentamos en las diapositivas anteriores. Puede tener síntomas asociados a incomodidad, más no necesariamente. A veces el paciente ni cuenta se da de que el lente tiene burbujas. Generalmente no tienen una implicación visual a menos que las burbujas sean centrales y que se atraviesen, entonces el paciente las puede ver y va a estar afectando la agudeza visual. Pero si esas burbujas se encuentran en la curva secundaria o en la curva periférica, el paciente no lo nota, pero lo debemos de resolver. Si las burbujas están centrales, quiere decir que la zona central está demasiado cerrada. ¿Cómo lo vamos a resolver? Aplanándola, evitando ese espacio en donde se están formando las burbujas, para tener una relación más cercana de nuestro lente de contacto con nuestra superficie corneal.
Si las burbujas están alrededor del cono, no en la zona central, sino en la curva periférica, en la curva secundaria, debemos de reducir. Podemos resolverlo de dos maneras: aplanando un poco más esa curvatura en esa zona, o reduciendo la zona óptica, el diámetro de la zona óptica posterior. Si las burbujas son periféricas, los vamos a resolver cerrando el radio de curvatura de la curva periférica. Como habíamos comentado, si son periféricas es porque la curvatura está demasiado abierta y eso da espacio que con el parpadeo entre, junto con el intercambio lagrimal, aire, burbujas junto con el parpadeo. Así se ven las burbujas. Estas son en la zona de la curvatura secundaria. Les puse aquí estos cuadros. Estos no los vamos ahorita a analizar, pero es bueno que lo tengan allá a la mano para darnos idea del tipo de cono, más o menos qué diámetro abarca el cono y las variaciones que podemos tener en el diámetro de la zona óptica posterior, y las variaciones que podemos tener o que debemos considerar o podemos tener como base para el diámetro total del lente. ¿Sí? Si es un cono centrado, si es incipiente, si es moderado, si es avanzado. Aquí nos vamos a dar idea cuánto mide, qué diámetro usar en la zona óptica y qué diámetro usar en nuestro lente, qué diámetro usar total del lente. Igual si es un cono oval, si es incipiente, si es moderado, si es grave, o si es un globo, qué diámetro utilizar, qué diámetro abarcan, esa ectasia. Aquí un sugerido del diámetro de la zona óptica posterior y un sugerido de las variaciones en el diámetro total del lente. Y abajo, en el caso de la degeneración marginal pelúcida, pues lo mismo. A veces no sabemos por dónde empezar, o es una superficie tan irregular que pues de algo nos pudiera ayudar este esquema. De igual manera está este esquema, que es es paso a paso que debemos de hacer según lo que encontramos durante nuestra adaptación. Aquí, por ejemplo, si la adaptación está central y es aceptable, porque lo primero que debemos de ver es eso. Y si es así, si no es así, ¿qué debemos hacer? Y con lo que nos podemos encontrar poco a poco, ya lo vimos, pero este es el esquema resumido de a dónde vamos y ahora qué hago con lo que estoy viendo. Y si no, pues es a prueba y error, es probar y de lo que vamos viendo. Y pues por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pues aquí estamos en el chat. Aquí los leo si es que tenemos todavía tiempo, Roberto. ¿Estás ahí, Roberto? Fernanda, ¿con qué laboratorio trabajo? ¿En qué laboratorio los puedes mandar a hacer? ¿Te refieres únicamente a estos diseños multicurvos? Realmente lentes multicurvos te los pueden hacer ya en cualquier laboratorio. ¿Estás en México, Fernanda? En Argentina. Ahí sí no podría yo ayudarte, no sé qué laboratorios lo manejen en multicurvos. Algo bien importante también, Fernanda, me ha tocado ver cajas de pruebas sugeridas de lentes multicurvos que en mi experiencia no funcionan. Tienen diámetros o parámetros en curvaturas o cambios progresivos en las diferentes em, curvaturas que no son clínicamente buenos, y eso es importante. Si me mandas tu correo, con todo gusto te puedo
mandar un sugerido de una caja de prueba de lentes multicurvos. No necesitas tener demasiados lentes, solo las curvas claves para poder empezar con tus adaptaciones, o no sé si ya lo hagas, pero eh, sí hay curvaturas que son muy útiles y parámetros progresivos que son ideales que tengamos a la mano. No necesitamos realmente un gran número de lentes en una caja de prueba. Sí, para queratoconos, Fernanda, te comento, es en mi experiencia lo que mejor me funciona. Son lentes con los que adquieres una estabilidad y una fisiología respetada al 100% y la mejor agudeza de visión. Es el diámetro de la zona óptica posterior y el diámetro total de lentes que vienen en inglés. No sé si tengan alguna otra pregunta. Alejandro. ¿El diámetro de la óptica, de la zona óptica posterior te refieres, Alejandro? Es que depende, mira, realmente ya en un caso de ectasia, mm, al menos yo pienso primero en resolver la ectasia, en dónde está esa ectasia antes que el diámetro del diámetro visible, porque pues, mi mayor problema es ese, el poder compensar de manera refractiva esa ectasia corneal y después tomo en cuenta ese factor para poder tener un diámetro aceptable. El diámetro de la zona óptica posterior puede variar bastante, como comentábamos, dependiendo en dónde está el cono. Y igualmente el diámetro total del lente, porque aun si fuera el mismo valor ectásico, es bien diferente el diámetro que debes de elegir si el cono es central o si el cono está muy periférico. Cuando es muy periférico no te da opción a utilizar un lente de diámetro grande. Es el diámetro de la zona óptica posterior, es que está en inglés. Voy a leer la pregunta para que quede registrada. Más arriba preguntó, la pregunta para que quede más arriba preguntó. Te escucho muy mal, Roberto, no te entendí. Bueno, anda, personal. Te escucho muy mal, Roberto, sigo sin entenderte. Si me puedes escribir, te lo agradezco. Ah, no soy solo yo, todos lo escuchan mal. Me consuela. Ok. Hay otra pregunta. Hay otra pregunta. Sí. Ahí me La escuchan tabla de bien, porque me medidas, escucho perfecto. Ahí me escuchan bien, porque me escucho perfecto. Noelia, ¿puedes descargar el archivo? Sí está disponible ya, ¿verdad, Roberto, para que lo descarguen? ¿Cuál? Roberto. ¿El PowerPoint? ¿Cuál? La presentación, sí.
¿Sí? El PowerPoint sí, la presentación estará en 1 o 2 días. Ujú. Sí, la presentación estará en 1 o 2 días. Ok, de ahí la puedes bajar, Noelia, o si me pasas tu correo, con todo gusto te paso el diagrama. Sí, claro que sí, Diana. Cualquier cosa en que te pueda ayudar, con todo gusto. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ahí me estoy escuchando. Gracias, Alejandro. Bueno, ahí me estoy escuchando. Un aplauso para Ale, Alejandra. Un aplauso para Gracias. Ahí están los aplausos. Ahí están los aplausos. Sí, ya veo. Y viva México. Ah, eso. Eso. Viva México, cabrones. Eso. Viva México, cabrones. Era el grito de guerra era ese. El grito de guerra era ese. Bueno, pues muchas gracias. Bueno. Estoy a sus órdenes en mi correo y para Bueno. lo que se les ofrezca. Gracias por venir. Bueno, con esto damos por finalizada la de hoy. Agradeciéndole a Alejandra a la olla, perdón. Estaba pensando en el boxeador. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, que ya les avisaremos.